organizado en 4 horas, como les decía. Hoy día vamos a hacer alrededor de 2 horas. Ahí vamos a ir viendo. En realidad me gusta que las cosas fluyan de manera natural. Entonces, si hacemos la clase de 2 horas, bien. Si no, vamos a completar las 4 horas durante la semana. ¿Ya? La idea es completarlas entre el martes y el miércoles. ¿Por qué no hago las 4 horas seguidas? Porque resulta muy pesado, ¿ya? Es cansador este tema de hacer clases vía Zoom. Yo no sé si tienen experiencia trabajando vía Zoom, pero la verdad es que es bastante agotador el tema de la pantalla. Bueno, si tienen alguna duda la pueden eh, formular en cualquier minuto. Ustedes me dicen, tengo una duda, o dan su micrófono y hablan sencillamente. No crean que me van a molestar ni nada por el estilo. Así es que vamos a actuar de esa forma, ¿ya? Disculpen que estoy pasando la lista, ya la está tratando una compañera. Entonces, ese es como el tema, po. Y vamos a tener un trabajo final que va a ser una evaluación, porque obviamente una calificación, los módulos tienen que ir con calificación, ¿ya? Hay una calificación que cumplir y habitualmente la calificación es vista como una evaluación que complementa lo que se ha trabajado en clases y también el hecho de que ustedes hayan participado en clases. Por lo tanto, influye en la calificación final el ingresar a clases, el participar en la clase. ¿Ya? La actividad que se hace es una actividad de reflexión muy sencilla, así es que es importante el tema de que usted esté participando. Vamos a empezar a hablar, estamos entrando en materia y vamos a empezar con un tema que pocas veces se trata, ¿ya? Pero que lo quiero dejar claro. En educación, en general, es muy difícil encontrar algo sobre lo que no haya teoría, ¿ya? Normalmente, muchas veces van a escuchar, en los colegios particularmente, que, disculpen que estoy anotando ahí una compañera, van a escuchar muchas veces que la teoría no sirve, que la teoría es palabrería, que la teoría no va de la mano de la realidad. En este módulo una de las cosas que quiero que les quede muy claro es que la teoría sí va de la mano de la realidad y sí la teoría guía muy bien la realidad. La teoría nos permite explicar la realidad y nos permite actuar sobre la realidad. En educación, hoy día existe un fenómeno que se da desde hace muchos años en Chile que se llama el activismo. ¿Qué es el activismo? El activismo es que usted, como trabajador de la educación, genera muchas actividades con sus alumnos. Hace muestras de cocina, los chiquillos se disfrazan, hacen obras de teatro, eventualmente hacen una muestra de arte, de maquetas, etcétera, 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 etcétera. Un montón de cosas que generan los colegios. El tema es que si esas actividades no tienen una intencionalidad ni un objetivo concreto, esas actividades no tienen sentido. Más allá de pasar el rato, ¿ya? Más allá de generar la imagen de que el colegio está funcionando bien. De ahí a que sea tan importante el tema teórico y de ahí a que sea tan importante planificar y tener objetivos respecto de lo que uno está buscando hacer. ¿Qué pretendo yo con hacer que mis alumnos hagan comidas típicas? ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de eso? ¿Cómo sustento yo teóricamente que esa actividad le permita a mis alumnos generar aprendizaje? ¿Y qué tipos de aprendizaje están generando? Entonces, cuando disociamos la teoría de la práctica,
caemos en el activismo. Y el activismo genera una escuela sin sentido. Genera, no genera aprendizajes profundos, no genera que el colegio funcione como colegio. No nos olvidemos de eso en ningún momento. Siempre estamos educando y la educación tiene objetivos. Se trabaja con finalidades. Eso es lo que profesionaliza la labor docente y de los paradocentes. ¿Ya? Por lo tanto, este tema no es menor. No cualquier persona es capaz de educar. Y ese es un tema muy importante. Es un tema que no siempre se transparenta. Ustedes, si han trabajado en colegio, entenderán muy bien a lo que me estoy refiriendo. ¿Ya? Desde este punto de vista, entonces, es fundamental que cuando hablemos de la teoría, pongan mucha atención y adquieran algunos conceptos que son fundamentales como para tener claridad respecto del trabajo que usted está haciendo. Como para docente, usted va a estar en contacto con apoderados, usted va a estar en contacto permanentemente con alumnos, y su labor como para docente, como persona que trabaja dentro de un colegio, es educar. Y ese es un aspecto que usted no puede olvidar. En los colegios en nuestro país, vivimos en un país donde las instituciones han perdido credibilidad, ¿cierto? Nadie cree en nadie en nuestro país. O sea, las encuestas muestran unos niveles de credibilidad ridículos, ¿cierto? El Congreso tiene 2% de credibilidad. Es igual a cero eso estadísticamente hablando. Bueno, el gobierno anda por ahí, el carabinero, los militares. ¿Sí? Hay un descrédito absoluto de nuestra institucionalidad. En la única institución que la gente aún cree es en la escuela, ¿ya? Y ese aspecto usted no puede olvidarse. Cuando usted trabaja dentro de un colegio, usted cumple un rol, y ese rol es de educación, de educador. Por lo tanto, no se puede olvidar de ese rol. Yo sé que les va a sonar extraño lo que les voy a decir, pero cuando trabajen se van a dar cuenta que es así. Dentro del colegio, cuando ejercemos nuestra función, no somos personas, somos personajes. La gente nos ve como personas que estamos educando, como personas que tenemos un rango moral distinto, mucho más conservador. No decimos malas palabras, mantenemos una actitud recta siempre, cuidamos a los niños. Por lo tanto, cuando usted haga algo, cuando usted adopte una decisión y alguien la cuestione y le diga, ¿por qué hiciste eso? Usted tiene que ser capaz de decir, mira, esto lo hice en base a lo que me dice la teoría, y la teoría me dice que en esta actitud yo tengo que hacer esto. Por eso es importante la teoría. Uno no adopta decisiones de acuerdo a lo que uno cree en ese minuto o a lo que la, la situación involuntaria le dicta. No, uno adopta decisiones en base a un trabajo programado. ¿Ya? La invitación de este módulo es a conocer el modelo educativo chileno. Vamos a analizar un poco los problemas que tenemos, que son muchísimos, y vamos a intentar, en los módulos que vamos a trabajar, en los tres módulos, vamos a intentar que usted adopte un criterio profesionalizante en términos de planificar su labor. Cuando no sepa algo, cuando vea que un niño está con una pataleta horrible y usted no sepa qué hacer, vea la teoría, vea qué dice la teoría sobre eso. Vea, pregúntese qué es lo que está pasando. Cuando se vaya a entrevistar con un apoderado, vea la teoría, averigüe cómo se entrevista un apoderado. Todo existe.
Hay teoría hasta para explicar el comportamiento de los alumnos. Hay teoría para explicar hasta el rol del alumno. ¿Sabían que existe el rol de alumno? Todos somos alumnos. Yo soy alumno. De repente me toca ser profesor. Pero cuando hacemos cursos de capacitación también soy alumno. Hay un rol de alumno. ¿Cómo somos los alumnos? ¿Qué hace un alumno? Piensen, ¿qué hace un alumno? ¿Cuál es el rol del alumno? ¿O existen varios tipos de alumnos? Francisca, ¿quiere decir algo? Ahora sí. ¿Sí? No, es que no, todavía no sé cuál es el rol del alumno, El profesor. rol del alumno es lo que ustedes están, lo que uno hace. El alumno conversa, el alumno se ríe, el alumno Se toma apunte, pregunta, se Claro. Una aburre, mente racional, querer aprender, ya, eh, Ay, ay, ay. o sea, como todas las capacidades que uno quiere, que espera, más que- autodirigirse, evaluarse, ya, Corregirse. habilidades para la y todo Recepciona eso la información. claro. Pero ojo con esto, Paola. La teoría dice que el alumno cumple multiplicidad de roles. Entonces, hay uno que se va a distraer, va a haber diálogo cruzado, que es un problema. El diálogo cruzado es cuando usted está hablando de algo y los alumnos se ponen a conversar entre ellos de lo mismo que usted está hablando. Eso se llama diálogo cruzado. Profe, el alumno también puede ser como, dependiendo de la edad. ¿Sí? Todo depende de la edad del alumno. Vamos a hablar de eso. Pero mira, la teoría general dice que hay un rol del alumno, que tú vas a encontrar tipos de alumnos independientemente de la edad, desde muy chico hasta personas adultas. Pero es como él Sí, lo vea, ¿o no? Porque de repente cómo le llegue la recepción a ese alumno, ¿o no? claro, pero se asume un rol. Hay personas, por ejemplo, que estando dentro de una sala de clases tienden a conversar. Hay personas que dentro de una sala de clases tienden a reírse. Hay otros que tienden a ser muy buenos alumnos y se autoperciben como buenos alumnos y toman mucho apunte y anotan todo porque son mateos. Es decir, hay roles, hay distintos tipos de alumnos. Y eso hay, como les decía, hay una teoría que los explica, que es como bien particular. ¿Eh? Ahora, estos estudios, estas investigaciones normalmente nos llegan desde Europa a nosotros. Acá en Sudamérica y en Chile en particular se hace bastante poca investigación educativa. Bueno, se hace poca investigación en todo, digamos, pero ¿Y por qué se debe? porque es caro. Investigar es caro. Investigar, hacer investigación educativa es complejo. Usted para hacer una buena investigación educativa necesita meter a una sala de clase 2 o 3 personas durante unos 3 meses. Y hay que tabular datos, y hay que hacer una serie de cosas que son, que son costosas desde el punto de vista de la inversión. Y eventualmente los réditos en educación, es decir, el beneficio que otorga la educación, usted no lo ve en un lapso breve. Usted los réditos de la educación los ve muy a largo plazo. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, ustedes son niñitas, todavía no les va a calzar el ejemplo, pero yo en el año 1994 se hicieron jornadas de educación sexual en Chile, que se llamaban las JOCAS, ¿ya? Fueron muy polémicas, porque era educación sexual muy directa, en términos de que uno juntaba grupos de niños, de preadolescentes, desde los 10 años más o menos, los juntaba, hacía grupitos con niñas y con niños, y hablaban sobre la sexualidad y se hablaba incluso del tema del acto sexual. Se hablaba de preservativos, se hablaba de sistema anticonceptivo, etcétera, etcétera, etcétera. Las JOCAS fueron criticadas por la Iglesia Católica, hubo asociaciones de padres católicos que también, y de padres cristianos que también las criticaron muy fuertemente. Se armó toda una polémica. El hecho es que para el año 2000 las JOCAS terminaron, desaparecieron. Ya. Si usted analiza las estadísticas de embarazos adolescentes entre el año 2001 y el año 2005, en Chile
bajó dramáticamente el número de embarazos adolescentes. O sea, 8 años después de las JOCAS, se vieron los resultados estadísticos de cómo había influido esa educación sexual en los alumnos. Bajó objetivamente el número de embarazos adolescentes. Un número de embarazos adolescentes que hoy día se disparó nuevamente. ¿Por qué? Porque hoy día no tenemos nada parecido a educación sexual. Y somos el país con mayor incidencia de SIDA, uno de los mayores países de incidencia de SIDA en el mundo. Entonces, cuando usted dice, mira, ponemos las JOCA, sacamos las JOCA y no hace investigación y no tabula datos y no genera una retroalimentación respecto de lo que se está haciendo, evidentemente que todas las cosas parecen un saludo a la bandera. La verdad es que en educación es muy importante y les reitero lo que les decía al principio, la investigación, el tema teórico, saber lo que se está haciendo. Y los gobiernos, ¿por qué no se invierte en investigación educativa? Porque los resultados se ven a largo plazo. En el año 96 el ministro de Educación no era el mismo que en el año 2003. Usted como autoridad política, usted quiere que los resultados sean inmediatos y eso no ocurre. En educación nos demoramos una generación en ver los resultados de lo que se está haciendo. Dadas las condiciones, ¿cierto? Y las características de nuestra idiosincrasia, evidentemente que la inversión en educación y el tema de investigación en educación es algo que de una u otra manera va quedando permanentemente de lado. Les pongo un ejemplo súper concreto hoy día. El impacto que va a tener en las generaciones de alumnos el hecho de hacer clases Zoom. Y el impacto del colegio. ¿Cómo va a ser el colegio del 2030? ¿Qué va a quedar del hecho de que estemos haciendo clases vía Zoom hoy día? Evidentemente que que no hay cómo saberlo, pero evidentemente también que en otros países se hacen investigaciones, se trata de mejorar la forma de hacer la clase, se trata de generar, de tratar, intentar prever cuál va a ser el impacto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de educación, cuando actuamos en educación, la educación tiene una característica general que es fundamental que usted la conozca. La educación es siempre intencional, es intencionada, va dirigida. La educación, por lo tanto, no es algo que se improvise. Por eso que es importante prepararse, saber qué es lo que se espera obtener. Usted, en su calidad de asistente de la educación, no puede llamar a un apoderado para acusar a un niño. Usted llama a un apoderado para recabar información sobre ese niño y tomar decisiones y recomendar rumbos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos intentar ayudar a esta persona? Ese es el objetivo del tema. Uno no llama a apoderados para acusarlo. Además, hay un dato que usted no tiene que olvidarse nunca, nunca. Cuando usted llama a un apoderado, está llamando a un papá, a una mamá o a una abuela, o a alguien que está criando a ese niño. Los papás, en general, si usted tiene hijos, va a entender muy bien lo que le voy a decir. Los papás, independientemente de nuestra educación, los papás somos fanáticos de nuestros hijos. A mí no me gusta que me llamen para hablarme mal de mi hijo. Ni a nadie le gusta que lo llamen para hablarle mal de su hijo, de una de las personas en la cual yo más creo y más confío. Entonces, hay que ser cuidadoso cuando nos referimos a los niños de la otra persona. Por eso es muy importante que
como elemento general, como elemento, y siguiendo la lógica de lo que les estoy explicando, es muy importante que usted investigue. Cuando usted habla con un apoderado, mucho más importante que las conclusiones que usted saque ahí directamente en la entrevista, es mucho más importante que usted prepare bien las preguntas que va a hacer. Las conclusiones las va a tener usted después y las puede contrastar y puede conversar con los docentes que atienden al alumno o las puede conversar con el orientador del colegio y va a sacar conclusiones y va a determinar una línea de acción. Entonces, el sistema educativo en general es un sistema que requiere de información, de orientación y de objetivos claros a todo nivel, desde la cabeza, desde el ministerio hasta el más humilde de los asistentes de la educación. Entendiendo que son asistentes de la educación, ¿quiénes? ¿Alguien sabe quiénes son los asistentes de la educación en Chile? Asistente de la educación en Chile es una persona que trabaja en un colegio y van desde el personal de servicios menores hasta el psicólogo del colegio. Por lo tanto, el concepto de asistente de la educación en Chile es extraordinariamente amplio. Cualquier persona que no tenga título de profesor y que trabaje dentro de un colegio es asistente de la educación, según nuestra legislación. ¿Ya? Por lo tanto, si usted un día está de portera, es asistente de la educación. Si un día está ayudando a que los niños reciban la leche en la mañana en el desayuno, es asistente de la educación. Si usted es inspector de patio, es asistente de la educación. Si está dentro de una sala ayudando a hacer una clase, es asistente de la educación. El psicólogo del colegio es asistente de la educación. Si hay asistente social en el colegio, es asistente de la educación. La secretaria del director es asistente de educación. Entonces, este conjunto, esta amalgama de funciones en nuestro sistema, separa dos roles centrales. Uno, el rol docente, el rol de los profesores, que trabajan dentro del aula y que tienen título de profesor, y las demás personas que trabajan apoyando esa labor, que son asistentes de la educación. ¿Les queda claro hasta ahí? ¿Sí? Ya, de los colegas, de los profesores, vamos a hablar un ratito más porque somos un caso especial. ¿Ya? Es más complicado que los apoderados, mucho más complicado que los apoderados. Si alguna de ustedes trabaja en colegio, entiende muy bien lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ahora bien, eso referido en líneas generales. La orientación del curso es, la orientación de estas 4 horitas que vamos a tener, es reflexionar, pensar sobre la actividad laboral que se hace, ¿ya? Y ojalá inculcar la lógica de que cuando usted haga algo dentro de un colegio, ese algo que está haciendo está planificado. Y responde a una lógica. Hay una lógica detrás de lo que usted está haciendo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda respecto a lo que hemos dicho? ¿Algo no les quedó claro? ¿No? Perfecto. Vamos a entender entonces que la labor de asistente de la educación figura, ¿cierto?, dentro de la lógica de funcionamiento de un colegio y el colegio tiene objetivos. ¿Sí? El colegio tiene objetivos, el colegio tiene una orientación. No existe la educación neutra. La educación siempre es intencionada. Y desde este punto de vista, el personal
de apoyo a la labor docente tiene que estar muy claro con el objetivo del colegio. Me explico. Si usted trabaja en un colegio católico, sepa que tiene que comportarse como una persona católica. En principio, suena muy obvio lo que estoy diciendo, pero las cosas a veces son tan obvias que no las vemos. Eso, profe, es como Dígame. cuando está la misión y visión del colegio, Ya, como que ahí sí, te da un rango de cómo tienes que ser en ese colegio. exactamente, la misión y la visión. De hecho, le vamos a dedicar un módulo a la misión y a la visión del colegio. ¿Ya? Le vamos a dar hartas horas a ese tema. Porque Por eso muchas todavía no. veces no es como dice ahí, pues. Es que se supone, o sea, no se supone, sino que en nuestro sistema educativo está orientado a que ese tipo de declaraciones sean realidad y no palabra. ¿Ya? Hoy día el colegio tiene un montón de documentos que el ministerio exige, empezando por el PME, ¿cierto? Hay manuales de convivencia, hay declaraciones, hay cursos, hay consejos de profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Y de una u otra manera, el mundo avanza hacia que el colegio vaya cumpliendo con esas declaraciones. Claro, porque tal como dice Paola, ¿cierto? Uno, en todas las declaraciones uno escucha buenas intenciones. ¿Tá? Somos un colegio que busca la integración y el aprendizaje profundo en sus alumnos para formar buenas personas que contribuyan al desarrollo de nuestro país. ¿Sí? Pe- Y unas frases de ese tipo, ¿cierto? Y cuando Están a la tenemos entrada un de los niño, colegios. Perdón. cuando tenemos un niño con Asperger o con problemas de déficit atencional, lo primero que hacen es mandarlo al psicólogo para que lo empastillen. Claro, ahí hay unos temas, ¿cierto?, que son bastante particulares. El tema es cómo el colegio se hace cargo de esas realidades y de esas diferencias. Cómo vivenciamos esa realidad y la lógica es que la escuela sea un ente que piensa y que esa crítica o esa autocrítica que debe generar esta institución redunde en que el personal que labora ahí actúe de acuerdo a una orientación determinada. Y nos respondamos la pregunta, ¿qué somos como institución? Cuando la respuesta no es clara, las instituciones fracasan y les va muy mal. Les pongo un ejemplo. El Instituto Nacional tiene muy claro qué es el Instituto Nacional. Entonces los niños entran al Instituto Nacional, los toman y les hacen clases. Y las clases son muy memorísticas, con mucho contenido, muy academicista. Y si el cabro chico no pasa 26 horas del día estudiando, le va a ir mal. Entonces, uno puede criticar eso, uno puede estar a favor o en contra de eso, pero lo que no se puede criticar es que esa visión tan clara genera, genera un éxito académico. Ahora, no queremos eso, queremos ser un colegio de integración efectivamente, bueno, entonces vivenciemos la integración. Po. Aprendamos a controlar los ataques de un niño con Asperger. Entre paréntesis, ya no existe el Asperger. ¿Eh? Es autismo, Esto no es cambió la específico denominación. de... ¿Ah? Entonces, hay una serie de elementos que eventualmente o que evidentemente van a significar que el colegio como institución tenga una lógica, una dinámica, una orientación lógica. ¿Ah? ¿Cuándo estamos mal? Cuando no tenemos esa lógica, pues. Cuando la visión y la misión andan por un lado, o el PME, que es el programa de mejoramiento, ¿cierto? Educativo, anda por un lado, y la realidad concreta y las prácticas docentes y en general el funcionamiento del colegio anda por otro. ¿Ya? Profe, tengo una consulta. ¿Por qué siempre los colegios, como dicen, no se rigen por, como decía la compañera, no se rigen por su
por la misión y la visión, si no valoran más los resultados académicos que tener a futuro buenos profesionales, digámoslo así, de la educación de niños, que más se rigen por una competencia académica, qué colegio tiene mejores resultados, que ve las necesidades que tienen los niños. Mire, Soledad, ¿cierto? Sí. Ya. El tema es que, tal como usted dice, hay una lógica de resultadista. ¿Por qué motivo? Porque particularmente con el sistema de medición, ¿cierto? Con SIMSE, ¿cierto? Si usted genera, si a usted le va bien en el SIMSE, usted eventualmente va a poder acceder a una serie de beneficios que otorga el ministerio, por una parte. Por otra parte, su imagen como institución va a mejorar. Es decir, va a poder captar más alumnos, va a generar una buena sensación entre las personas que son sus potenciales clientes. No nos olvidemos que desde hace varios años, ¿cierto?, la educación opera dentro de la lógica de mercado, ¿sí? Y esa es una forma de ver esto. Ese es un aspecto que evidentemente es criticable y es un flanco que habitualmente se plantea. Pero mire, hay unos documentos que firmó Chile, hay una declaración que firmó Chile que se llama la Declaración de Incheon, que es sobre la educación. Incheon es una ciudad que está en Corea, ¿ya? Es un proyecto educativo a nivel mundial que es pensar qué se espera de la escuela para el año 2030. ¿Cómo deberían ser los colegios el 2030? Estamos en el 2021, ¿ya? La declaración de Incheon se firmó en el 2018, ¿ya? Ahora, ¿qué se espera para el 2030? Y uno de los elementos que es fundamental en la educación es que los aprendizajes deben ser necesariamente de buena calidad. Los aprendizajes tienen que ser profundos. Y desde este punto de vista, los sistemas de medición son importantes. Es muy importante y beneficioso para el colegio saber cómo lo estamos haciendo en ese aspecto. Ahora, la vida del colegio no se reduce solamente a tener un esquema de aprendizaje, ¿cierto?, de contenido. La vida del colegio es bastante más que eso. ¿Sí? Hay todo un tema de socialización, hay un tema de formación cultural, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Pero evidentemente hay elementos básicos que usted en un colegio tiene que cautelar. Usted tiene que cautelar que los alumnos aprendan a leer bien. ¿Sí? Usted tiene que cautelar que los alumnos manejen las 4 operatorias básicas de matemáticas. Son elementos necesarios para el desarrollo de la vida de cualquier persona. Entonces, el problema o el asunto es cómo el colegio, como institución, asume ese rol. ¿Ya? Evidentemente que hay mucho de lo que usted señala. Hay mucha competencia, hay mucho exitismo, ¿cierto? Hay colegios que le quitan horas a artes plásticas para que los niños hagan matemáticas. Hay colegios que eliminan música para que los niños tengan más lenguaje. Hay colegios donde educación física tiene poquitas horas porque los niños tienen que prepararse para dar estos sistemas de medición. Cuando caemos en eso, evidentemente que el sistema empieza a dejar de funcionar y se convierte en una suerte de productora de resultados. Y evidentemente el colegio es mucho más que eso. Lo natural debiera ser que el SIMSE, como sistema de medición nacional, no tuviera el impacto que tiene sobre nuestra sociedad y que fuera un dato más. De hecho, el Ministerio de Educación en los últimos años ha intentado generar esta noción de que el SIMSE no lo es todo. Como Y no, pasa,
como pasa con la prueba de actitud académica. Como pasa con la proteocámica. Eh, De hecho, yo considero bastante más, desde un punto de vista personal, ¿ah? Yo considero bastante más decidor, definitorio, por ejemplo, ver cuántos alumnos eh, salen de un colegio y siguen en educación superior. Yo creo que ese es un dato bastante más significativo y a lo mejor hacerle un seguimiento a esos alumnos en primer año y en base a eso determinar que también lo está haciendo el colegio. ¿Por qué? Porque hay colegios cuyos alumnos en primer año fracasan miserablemente. Ese es un dato importante. Mucho más allá de lo que pueda ocurrir con alumnos que están en segundo medio y que están en pleno proceso y que están viviendo un proceso de muchas veces incluso de acomodación a un colegio. Muchas veces entraron a primero medio a un colegio y en segundo ya les toman una prueba. O lo mismo pasa en básica. Yo entiendo que en básica haya presión para que los niños en cuarto básico lean, y a lo mejor les va a sonar como una aberración lo que les voy a decir, y uno dice, pero obvio que un niño en cuarto básico tiene que leer, ¿cierto? Y nos falta por ahí la persona o la tía o la abuelita que cuenta orgullosa y dice, mira, mi nieto empezó a leer a los 3 años, ¿cierto? A nosotros mismos como papá, para uno es rico contar esto, ¿cierto? Decir, mira, mi hijo o mi hija empezó a leer chiquitito, ¿cierto? El tema es el siguiente, el tema es qué tal es la calidad de lectura de la persona. Ese es el punto. Y para tener una buena calidad de lectura, usted necesita, valga la redundancia, necesariamente una persona que maneje un vocabulario muy amplio. Si la persona no maneja un vocabulario amplio, es imposible que tenga buena comprensión lectora. sí, porque muchas veces lo leen, pero no saben lo que están leyendo. De hecho, Y eso según una, pasa mucho en los niveles de primero, segundo básico. de Ellos hecho, leen nomás, de hecho, Paola, le voy a dar un dato aplastante, ¿ah? Hay una estadística que dice que el 72% de los chilenos no no entiende saben lo lo que que lee, leen. ¿ya? Entonces, cuando llegamos a esa situación, estamos en presencia de un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Que en básica, que en primero, en pre-kinder, kinder, primero, segundo, a lo mejor más que hacer leer al niño, a lo mejor tengo que contarle cuentos, o a lo mejor tengo que acompañarlo a ver películas, a lo mejor tengo que hacerlo jugar con palabras, a lo mejor tengo que hacerlo jugar con rimas. A lo mejor tendríamos que copiar un poquito más, mirar un poquito más lo que dicen las investigaciones en otros países. ¿A qué edad aprenden a leer los niñitos en los países desarrollados? ¿A qué edad aprenden a leer en Finlandia? Ya que nos gusta hablar tanto de Finlandia y siempre dicen, oye, pero es que hagamos como en Finlandia. Bueno, les doy un datito. ¿A qué edad los niños en Finlandia enfrentan letras? Como a los, como a los 6, 7 años A están los más 8 años, mija. Y entre sí. los 8 y los 9 años los niños empiezan a enfrentar letras. Es que Antes de... Finlandia es un país muy desarrollado en el Sí, sentido que sí, los niños para el colegio, porque yo cuando hice mi tesis estudié ya, en Finlandia y me ya, quedé muy impresionada porque en Finlandia a los niños el colegio tiene poquitas horas durante la mañana y veis videos igual que yo quedé como que, ¿qué están haciendo ahí? Porque supuestamente era una clase, pero no era una clase, los niños estaban jugando. Y yo decía, y la profesora, ellos estaban todos jugando en una sala de clase y el método de ellos es a través del juego, porque los niños aprenden jugando y su felicidad. ¿Qué es lo que te gusta hacer? No es lo que al profesor le gusta. Y bajo esa metodología ellos trabajan. Por ejemplo, hay niños que son, por ejemplo, las plasticinas, entonces ellos se dedican a ese niño a trabajar de ese método con ellos. Y tienen hasta las 2 de la tarde y las 2 de la tarde es pasar la familia, porque para ellos el niño desarrolla una mejor a lo largo de su vida con su familia, más tiempo con la familia y poco con el colegio. Y son uno de los países más desarrollados y que tiene niveles altos de educación y menos deserción en el escolar. claro. Yo les ponía Finlandia como ejemplo. Lo que usted está describiendo es muy cercano a la educación Montessori, ¿ya? Ahora, el sistema educativo chileno, y en base a lo que preguntaba, o lo que preguntaba usted antes, Sole, el sistema educativo chileno
tiene educación Montessori como educación particular, ¿ya? Hay colegios Montessori particulares para una élite, ¿sí? Porque tiene una serie de exigencias, pocos alumnos en clase y un apoyo de parte de la familia que es bastante distinto de una u otra manera de lo que un papá entiende por un colegio, ¿ya? Ahora, ¿dónde está el problema en Chile? Y volvemos, retomamos el punto de antes. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que nuestro sistema educativo trata de incorporar elementos Montessori a una sala donde hay 40 alumnos y donde el objetivo no es Montessori, el objetivo es que el alumno aprenda contenido. Entonces se produce una contradicción notable. ¿Por qué? Porque el juego en un colegio tradicional, el jugar en un colegio tradicional, pierde lógica, pierde, pierde los objetivos, pierde finalidad, al no estar claramente definido. En la educación Montessori, el juego está claramente definido con objetivos. Le pongo un ejemplo, jugar Jenga, por ejemplo. El Jenga es ese juego con palito, los niños arman torres. Eso tiene un objetivo muy claro en la educación Montessori. Y los niños chicos juegan. Los niños juegan. ¿Perdón? A las matemáticas. Tiene que ver con matemáticas, tiene que ver con motricidad, tiene que ver con lógica, tiene que ver con esperar turnos, tiene que aprender, tiene que ver con paciencia, tiene que ver con una serie de habilidades que para la educación Montessori son importantes. Entonces, cuando usted organiza un sistema educativo, usted debe tener objetivos claros. Y volvemos al punto que le dije al principio. La teoría es fundamental en este aspecto. Si no, usted cae en el activismo. Y el activismo no genera ningún tipo de aprendizaje. ¿Ya? Ahora, en el caso de la educación chilena, se contraponen dos situaciones. Una, está el CIMSE, como una espada de Damocles encima en la cabeza de los colegios. Tienen que tomar a los niñitos y ir a dar una prueba. Y tienen que ver determinados contenidos. Están las visitas ministeriales con los contenidos mínimos. Y le dicen, en cuarto básico el niño tiene que estar leyendo. De hecho, si tienen cercanía con los colegios, sabrán que en segundo básico los niños tienen que leer 200 palabras por minuto. ¿Sí? Ahora, siempre me preguntaba yo qué aprende un crío leyendo 200 palabras por minuto, qué entiende lo que lee. No sé, me imagino que nada. Entonces, desde este punto de vista, el ministerio tiene sus exigencias. El colegio, por una parte, el ministerio tiene sus exigencias. Por otra parte, el colegio quiere parecer lo más Montessori posible. Entonces le dice al colegio, haga trabajos de grupo. ¿Sí? Le dicen a la profesora, ojalá haga metodologías de juego. De hecho, es muy común con los niños más, entre los docentes, que los docentes digan, niños, este año vamos a hacer un montón de cosas entretenidas. Mentira, nunca hacen cosas entretenidas, los niños se aburren igual. ¿Ya? En una de las condiciones de los que les hablaba antes, la condición de alumno, una de las características de los alumnos es que todos los alumnos nos aburrimos en clase. Y eso es inherente a la condición de ser alumno. Nunca es entretenido estar sentado escuchando hablar a otra persona o hacer cosas que me están mandando a hacer. Normalmente no es muy entretenido. ¿Ya? Ahora, eso entre paréntesis. Entonces, tenemos que la sociedad presiona al colegio para que el colegio genere algo parecido a una educación Montessori, donde el niño vaya, juegue, se entretenga. Por el otro lado, tenemos un ministerio que le dice al mismo colegio, oiga, yo necesito que el cabrito lea más de 200 palabras por minuto a los 7 años y que sepa sumar, restar, dividir por 2 números y multiplicar por no sé cuántos números y se sepa las tablas. ¿Sí? ¿Cómo conjugo eso? ¿Qué termino haciendo? Ahí está la pregunta del millón. ¿Qué hago bien? ¿Hago bien lo de los juegos o hago bien lo otro? El 90% de nuestras poblaciones, el 90%, el 72% de nuestra población no entiende lo que lee. Ahora, si le hago clases a hijos de niños, de papás profesionales,
en que él es ingeniero y ella es doctora, y llegan a la casa y cuando hablan ocupan entre 15 y 20.000 palabras cada uno, y tengo un niñito de 6 años que él ya habla con 6.000 palabras, voy a tener un niñito que potencialmente va a leer muy bien, y le va a ir muy bien en la escuela, y van a decir todo, ¡oh, qué habilidoso este niño! Porque habla tan bien y entiende todo lo que lee. Pero, si el niñito vive en una población donde los papás utilizan 3.500 palabras o 4.000 palabras, y le estoy tratando de enseñar a leer, créanme que va a ser una tarea titánica. Entonces, el capital cultural que la familia le aporta al niño es fundamental para comprender los niveles de expectativa de aprendizaje que ese alumno va a tener desde muy niños. Todos dicen, mira qué diferencia de calidad entre un colegio particular y un colegio fiscal. La diferencia no está en el colegio particular y el colegio fiscal. La diferencia está en los papás del colegio particular y en los papás del colegio fiscal. Ahí está la diferencia. Pero eso es algo que políticamente es incorrecto decirlo. Por lo tanto, digo, los colegios particulares son buenos y los colegios fiscales son malos. ¿Ya? Entonces, volvemos al tema de nuevo. Si usted tiene un colegio de 40 cabritos por sala, tiene re pocas opciones metodológicas. ¿Por qué mejor no nos ponemos realistas y hacemos como el Instituto Nacional? Al que le da bien, y al que le da mal, le da mal. Punto. Y esa es la apuesta teórica que ellos tienen. Uno la puede criticar y puede decir, pero es que deshumanizan la educación, solamente les interesan los puros aprendizajes, forman personas memorísticas, todo lo que ustedes quieran. Pero ese esquema a ellos les resulta. Es como, Perdón, como diga. cuando nos toman el 15 cuando somos chicos y al más distraído, al que no se puede quedar quieto, le dice, quédese en la casa y le regala un 7 en lenguaje. Exactamente, es lo mismo, es lo mismo. Oye, yo he visto yo he visto consejos de profesores, me ha tocado participar en, en asesoría, donde al final del día uno conversa con el director y le dice, mira, póngase realista. Yo he visto colegios dejar cursos completos en la casa, donde los niños se cambian el nombre. ¿Sabían eso, no? Es una cuestión de loco. Ahora me está quedando más claro, ¿no? Entonces, ¿Ah? ahora me está quedando más claro. ¿Ya? Entonces, cuando pensamos en estas lógicas, las lógicas tienen que ver con en qué lugar de la sala voy a hacer mi clase. Ese es el punto. ¿Dónde estoy parado? ¿Estoy parado en la esquina Montessori? ¿Ah? ¿Estoy parado en la esquina constructivista? ¿O estoy parado en una esquina eh, más reproductivista en términos sociales? ¿Ya? Entonces, se genera esta dispersión cuando en educación no definimos claramente los objetivos ni las metodologías de los trabajos. Si yo tengo un colegio en un espacio donde hay deprivación cultural y el capital cultural que aportan con el que llegan los niños al colegio en general es pobre, tengo que trabajar ese aspecto. Entonces tengo que desarrollar cuentacuentos, tengo que jugar con matemáticas, tengo que hacer el día de en vez de hacer el día del pescado frito y celebrar en mayo el mes del mar, a lo mejor celebro el día del número. ¿Ah? Y hago sopa de letra y sopa de número. No sé, tengo que darle un carácter al colegio que trate de suplantar, de reemplazar eso que el alumno en el colegio no recibe, perdón, en el hogar no está recibiendo. Y ese es un aspecto que no hay que olvidar. Hay unos datos estadísticos sobre esto impresionantes. Cuando entran al colegio a los 3 años,
la capacidad intelectual de los niños y lo que los niños saben es básicamente la misma. Ya sea que entra al nido de águila o sea que entra a un colegio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. ¿Ya? 3 años. Saben básicamente lo mismo. ¿Saben dónde está la diferencia? Que el que entró al nido de águila tiene una experiencia, se estima que a los 3 años este tipo, ya a este tipo, sus papás o alguien o algún adulto le ha comentado, le ha contado más de 20 cuentos. Y al que vive en la población le han contado en promedio 3 cuentos. Entonces uno dice, pero ¿dónde está el problema? El problema es que cuando lleguen a tener 6 años, el del nido de águila va a haber sido sometido a más de 100 cuentos. Y el niñito de la población va a haber sido sometido a no más de 15 cuentos. Por lo tanto, su capacidad de lectora, su capacidad de comprensión lectora, se va a empezar a disparar. Cuando lleguen a quinto básico y tengan 10 años, el niño del colegio particular va a tener hasta un 50% más de conocimientos que el niño que estudia en una población. ¿Por qué? Porque el edificio se empezó a construir con cimientos distintos. Oye, si hay un dato súper claro, los profesores nos conocemos todos. Todos hemos estudiado en los mismos colegios o en las mismas universidades. En esta pega uno conoce a medio mundo en el ámbito de educación, en todos lados. ¿Ya? Yo siempre digo, para lo que más sirve ser profesor era, pues ya no es, era para conseguir vacantes en distintos colegios. Si uno conoce con profesores en todos lados, entonces uno dice, es que los profesores del Instituto Nacional. No sé, pues yo también trabajo en un colegio con alguna reputación. ¿Qué hace la reputación de un colegio? Es que los objetivos están claros. Y ese es todo el punto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Vamos a poner niños a bailar un reggaetón el día del padre? ¿Vamos a sacar a las niñitas con patas y con petos a bailar, ¿cierto? Arriba de un escenario para que los papás estén contentos el día del papá y les vamos a dar una tarjeta y vamos a poner a la tía abajo del escenario a hacer los movimientos que los niños están haciendo arriba del escenario, para que los papás se entretengan más todavía. Porque, porque si eso pienso que es un colegio, estoy profundamente equivocado. El ejemplo que acabo de dar yo lo vi, no lo inventé. Yo lo hice. ¿Ya? No lo vuelva a hacer, por favor. ¿Ya? Es lo que te manda la directora. Es que ese es el punto. Y ahí estamos. No podía hacer nada porque si tú decís que no te parece, ya a ti te toman distinto al tiro. De otra manera, eres como un problema. Igual que un... Es que ahí está el punto. El punto es cómo hacemos escuela. Sería interesante, muy interesante, no exigir, porque en esto no es buena idea exigir, pero sí empezar a introducir la noción de que lo que hagamos lo evaluemos. Hay un acto, evaluemos el acto. Hicimos una graduación, evaluamos la graduación, cómo lo hicimos, cómo nos organizamos, qué objetivos tuvo, qué se cumplió, qué no se cumplió. Pero, profe, lo que Dígame. dice la Paula tiene sentido porque uno como apoderado, yo nunca he trabajado en colegio, pero cuando hice se ve mucho eso, que cuando uno da ideas, decir, oye, hagamos esto, como igual consultadas con compañeras que trabajan en asistentes, como que te quedan mirando, no, eso no lo hagamos, eso no se hace, no, si usted propone una idea, como que a uno no, tú eres simplemente asistente, nomás anda a hacer lo que... Bueno, Sole, vamos a llegar a ese tema que es el trato con los profesores, porque los profesores somos un gremio, por decirlo de una manera elegante, especial. ¿Ya? Entonces, de ahí vamos a tratar ese tema. ¿Ya? Bien, Francisca, ¿quería decir algo? ¿Que tiene su manito arriba? Ya. Ok. Eh, bueno, como dicen los niños, los colegas Montessori, les voy a compartir un material, ¿ya? Entonces vamos a entrar en materia más directa. En esta parte de la clase que llevamos 1 hora prácticamente en esto, lo que quiero que rescatemos es que la educación es intencionada siempre,
que usted dentro de su labor de paradocente debe mantener una actitud acorde a lo que el colegio exige, entendiendo que el colegio es una unidad educativa que forma personas y que es una institución creíble por parte de los apoderados. Trabaja con niños, con hijos de otras personas. Es muy importante que usted sepa recabar información de los alumnos con los cuales usted trabaja. Y en ese sentido es importante el tema de la entrevista con los apoderados. ¿Sí? Eso es lo que hemos conversado hasta esta hora, hasta este minuto. ¿Sí? ¿Hay alguna duda respecto a lo que he dicho? ¿No? Perfecto. Vamos a ver ahora algunas características más típicas, algunas generalidades de la educación chilena más típicas, y vamos a ir ahí generando cierto, vamos a continuar con este diálogo. ¿Ya? Bien. Voy a suspender la grabación durante 5 minutos. En 5 minutos retomamos. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto.